Pueden escribir del lado derecho en su chat para seguir. Hola, ¿sí me escuchan? Perfecto, entonces damos inicio. Nuevamente agradezco su asistencia y para comenzar les voy a presentar la agenda del día de hoy. Les voy a hablar sobre Reintec, una presentación general acerca de nuestras soluciones, algunos de nuestros clientes y las alianzas estratégicas. Vamos a seguir con la web demo, replicación de datos en tiempo real, con nuestra ponente Lisette Fajardo, y al final tendremos una sesión de preguntas y sugerencias. Del lado derecho pueden escribirnos en chat cualquier duda que tengan, o bien si no se escucha bien también nos lo pueden mencionar. Les hablaré acerca de Reintec. Relaciones Ingenio en Tecnología nace de la experiencia de más de 15 años de nuestros socios. Ellos adquieren conocimientos técnicos, administrativos y comerciales que dan paso a la formación de relaciones a largo plazo. Somos una empresa mexicana, estamos enfocados a ofrecer soluciones de negocios orientadas a crear valor. Nuestro grupo de profesionales está comprometido en hacer la diferencia en el servicio a través de la actitud para satisfacer las necesidades actuales y futuras de los clientes. Estamos enfocados en 3 áreas que son base de datos, infraestructura y aplicativos. La web demo del día de hoy se enfoca en bases de datos. Por mencionarles algunas, manejamos lo que es administración, desempeño, la seguridad de base de datos, protección y depuración. En infraestructura tenemos administración, el monitoreo, la auditoría, el control y la migración. En aplicativos, monitoreo integral, experiencia del usuario, niveles de servicio y desarrollo de aplicativos. En todas estas áreas tenemos webinars mensuales para dar a conocer los productos. Y ahorita les voy a mencionar nuestras alianzas estratégicas. Tenemos principalmente con Dell Software, Hit Software, Imperva, Oracle, Microfocus, Microsoft, Visual Analytics, SafeNet, por mencionarles algunas. Y algunos de nuestros clientes son Comercial Mexicana, Avon, Bancomer, Nacional Monte de Piedad, Compartamos, Banamex. A continuación, nuestra coordinadora de soluciones, Lisette Fajardo, dará inicio con la web demo del producto. Gracias por su atención. Gracias, Dani. Pues buen día y de nuevo gracias por su asistencia. Ok. Bueno. Vamos a contestarle aquí rápidamente. Creo que nada más una persona está confirmando que no tiene audio. Si los que puedan escuchar, por favor, nos los pueden confirmar por el chat. Y bueno, como bien comenta Tania, el día de hoy vamos a platicar de una herramienta de nuestro portafolio que está enfocada a la replicación de datos. Aquí lo interesante de la herramienta es que son datos en ambientes heterogéneos. Pero bueno, eso es lo que vamos a platicar. Vamos a hablar rápidamente de la herramienta, de qué se trata y vamos directamente a la demostración. Nuestro webinar está hecho para que sea en 40 minutos o menos. Vamos a tratar de que sea así, porque bien sabemos que en el área de sistemas pues todas las horas siempre están ocupadas. Ok, entonces vamos a platicar primero qué es HitSoftware. HitSoftware es el fabricante de la herramienta. Tiene ya muchos años de experiencia en la parte de transformación de datos, de conectividad. Y bueno, nosotros somos su distribuidor exclusivo en México para dar soporte e implementaciones a los productos de su portafolio. Ya hablando específicamente de DBMoto, que es la herramienta de replicación, ¿por qué necesitaría yo una herramienta de replicación? Si bien las bases de datos traen sus propios métodos nativos de replicación,
Muchas de las veces por el crecimiento de las empresas o por la mala planeación tenemos bases de datos de diferentes motores y yo necesito hacer una distribución de datos a diferentes ubicaciones o al revés, una consolidación de datos entre diferentes ubicaciones. En esos casos es cuando yo necesito una herramienta que me ayude a integrar estos datos. Si es una base de datos SQL Server con una de Oracle, si es una de DB2 con una de Informix, bueno, pues esta es la opción que tengo para replicar estos datos. Y la ventaja es que son en tiempo real. Bueno, otra de las cosas por las que yo pudiera aplicar una herramienta de replicación de datos es cuando mi empresa crece de manera exponencial. Entonces le estoy dando mucho trabajo a una base de datos principal. Bueno, pues puedo tenerla replicada en una segunda base de datos para alta disponibilidad o para un reporteo operacional. Que mi base de datos productiva se dedique únicamente a hacer la captura. Todos aquellos que necesiten hacer consultas, pues les puedo hacer una copia en tiempo real de esta base de datos. DevMoto, bueno, lo que platicábamos, mueve los datos del negocio, replica datos en segundos en forma bidireccional, soporta las principales bases del mercado, así como bases de datos no tan comerciales como lo pudieran ser Ingress, Postgre, Firebird, entre otras, ¿no? Es una herramienta basada en NetFramework, está desarrollada en Visual. Se necesita instalar en un ambiente con Windows, pero las bases de datos que están siendo replicadas pueden estar en cualquier sistema operativo. La conexión se hace vía TCP/IP. Las características básicamente es la replicación y la transformación de datos, porque también se maneja una parte de transformación vía script, ahorita la vamos a platicar. Es en tiempo real. Toda la configuración y monitoreo de la interfaz es muy amigable. Realmente la curva de aprendizaje es realmente corta, ya que el usuario es autodidacta en la primera semana. No es necesaria ninguna programación debido a esto. Todos los procesos son con asistentes, por eso facilita su instalación. La administración puede ser vía remota, como les comentaba, el manejador, la consola de administración puede estar en un servidor con Windows, pero mi base de datos de Informix que está en Monterrey y mi base de datos de DB2 que está en Querétaro la puedo manejar desde aquí del DF sin problema alguno. Como les conecto, la conectividad es vía TCP/IP. Cualquier plataforma puede ser en las que estén montadas mi base de datos, origen y destino. Y pues bueno, aquí algo interesante es que cuando llega a ver algún error o algún warning en las replicaciones, nos manda alertas vía email para que nosotros podamos estar atentos sobre lo que está pasando con nuestra replicación y tomar las acciones necesarias. Ya por último, para pasar a la herramienta, maneja 3 modos de replicación. Tiene un modo refresh. Ese modo refresh lo que va a hacer es mandarnos todos los datos de la base de datos fuente a la base de datos destino. Esto se recomienda en base de datos pequeñas. En una base de datos muy robusta no es recomendable debido a que esta herramienta obviamente depende de la infraestructura de red que tengan. Entonces, para evitar algún problema se recomienda más este modo para bases de datos más pequeñas. El otro modo es un mirroring. Una vez que yo ya tengo mis 2 bases de datos iguales, lo que yo necesito es que lo que se capture en el fuente se replique en el destino. En este modo, lo que va a pasar es que va a estar leyendo todas las transacciones de la base de datos fuente para replicarlas en el destino. De esta manera, voy a tener las 2 bases de datos exactamente igual y en tiempo real. Y el tercer modo es un modo sincronización. Este modo, lo que se captura en el destino se va a replicar en el fuente y viceversa. Lo que se captura en el destino se va a replicar en el fuente. Es un tipo lo que trabajan los cajeros. Cuando ustedes van y sacan dinero en un cajero, se replica en la caja del banco. Cuando yo voy al banco y saco dinero del banco, se replica en el cajero y siempre tengo el mismo saldo en ambos lados. Este es un modo también que maneja DBMoto para replicaciones. Entonces, con esas combinaciones de réplicas, pues yo tengo múltiples opciones para replicar mis datos, ¿no?
Entonces ahora sí, vamos a ver la herramienta. Vamos a salir tantito. Ok. Bueno, esa es la herramienta. Ya la deben de estar viendo en pantalla. No sé si alguien me puede confirmar si está viendo ya la herramienta, por favor. Ok. Ok, entonces esta es la herramienta. Todo lo que ven en ella es, vaya, en una herramienta de Windows, todos son asistentes, todo es muy fácil de configurar. Gracias. Yo le voy a indicar cuáles van a ser mis bases de datos fuente, cuáles van a ser mis bases de datos destino, y tengo una opción para monitorear las replicaciones que estoy haciendo. Puedo agrupar las replicaciones para una mejor y más fácil administración. Entonces, si yo necesito agregar una nueva base de datos como fuente, simplemente voy a seguir un asistente. Siempre que yo tengo que seleccionar obviamente cuál va a ser la base de datos y me va a pedir un assembly. Este assembly no es otra cosa que una librería que me va a permitir la conectividad entre DBMoto y la base de datos. Estas librerías vienen con la base de datos. En el caso, por ejemplo, de MySQL, cuando instalas el NetFramework se instala. En el caso de Oracle, viene en el cliente de Oracle. Entonces, no es un requerimiento aparte. Entonces, MySQL, como yo tengo instalado NetFramework en esta máquina, simplemente le doy siguiente. Le voy a especificar cuál va a ser la IP fuente. Para esta demo, yo estoy utilizando SQL Server 2003. Entonces yo le voy a decir nada más cuál va a ser mi IP fuente, cuál es el usuario de mi base de datos. El tipo de usuario de la base de datos va a depender de lo que yo necesite hacer. Si yo nada más quiero hacer una replicación en modo refresh, este usuario puede ser solo de lectura. Si yo necesito replicaciones transaccionales, como el mirroring o la sincronización, sí necesito un usuario que tenga permisos de sysdba, bueno, en el caso de SQL Server. Entonces vaya, aquí me está diciendo que mi usuario no es un usuario sysadmin, me está informando. Entonces aquí yo tendría que loguearme de nuevo con mi usuario sysadmin. Pero bueno, aquí me da la opción de hacerme replicación vía logs transaccionales o con triggers. Depende de cómo mi base de datos esté configurado, cómo yo quiera que se lea, es la opción que voy a elegir. Si ya tengo triggers en mis bases, en muchas de mis tablas, ya la opción de triggers no es viable. Pero bueno, entonces eso sería todo para la configuración de ya selecciono yo la tabla donde quiero instalar los triggers y eso sería todo para la configuración de mi base de datos destino. Una vez que ya la tengo configurada, me va a desplegar todas las tablas que tengo en esa base. Y bueno, desde aquí puedo ver la configuración. Perdón, puedo ver la información de la tabla. Para efectos de la demo, como vaya, estoy sobre una máquina virtual y para evitar que llegue a pasar algo, voy a utilizar dos bases de datos diferentes de SQL Server. Pude haber utilizado cualquier otra base de datos, pero vaya, para la demo, con eso nos puede servir. Yo lo que hice fue crear una base de datos que se llama, bueno, estoy utilizando como fuente la de Adventure Work. Y como destino estoy utilizando una base de datos que se llama DBMoto Webinar, que acabo de crear. Y como pueden ver, no tengo tabla alguna en ella. Entonces, ¿qué pasa? Yo le voy a decir a DBMoto, esta es mi fuente y necesito los datos en otra base de datos que no tiene tablas. Aquí lo interesante es que DBMoto crea las tablas, ya sea para Oracle, SQL Server, DB2, va a crear las tablas con los campos correspondientes. Para una migración esto está excelente porque ustedes nada más tendrían que crear los objetos de la base de datos y DBMoto crear las tablas. Va a crear las tablas solos y con los datos correspondientes, datos validados del otro lado. Entonces aquí yo simplemente le voy a decir que cree
múltiples replicaciones. Le voy a poner demos a mis replicaciones. Le voy a decir que sea un mirroring continuo, o sea que esté capturando todas las transacciones que haya en el fuente, en la base de datos fuente. Voy a seleccionar la base de datos fuente y el esquema de donde quiero yo sacar los datos. Es importante que mi base de datos me diga en qué transacción va, por si hay una interrupción, pues va a empezar desde nuevo en el número de transacción que se haya quedado. Esta base de datos no tiene muchas transacciones. Le voy a indicar cuál va a ser mi servidor destino. Bueno, quedamos que iba a ser DBMoto Webinar, que es la base de datos que acabo de crear y en donde no tengo ninguna tabla en su esquema DBO. Le voy a decir que replique todas las tablas, menos las listas. DBMoto replica únicamente datos de las tablas, no replica objetos. Una vez que seleccione yo las tablas que quiero, aquí DBMoto nos da la opción de replicar una o todas las tablas. Es muy granular. Además de eso, puedo decirle si quiero todos los campos, puedo hacer un mapeo para todos los campos. Si a lo mejor nada más quiero el nombre de la persona, no necesito su domicilio en otra base de datos que estoy utilizando para reporte operacional. Ok, entonces aquí le puedo decir yo que lo haga en ese momento o dejarlo programado para otra hora. En este caso lo vamos a hacer en ese momento. Y bueno, aquí me está mandando una alerta donde me dice que no están creadas mis tablas en el destino, que necesitan ser creadas. ¿Está bien? Que empiece a crear las tablas en mi base de datos destino. Entonces DBMoto empieza a crear todas las tablas. Ya el trabajo de crear los scripts de las tablas fuentes y hacerlo en el destino, eso yo ya no lo tengo. Ya me evité todo este trabajo. Como les comento, puede ser para cualquier base de datos. Puede ser la combinación de cualquier base de datos. Entonces ustedes pueden migrar de MySQL a Oracle y hacer todo este trabajo pues prácticamente de manera transparente. Si yo reviso y actualizo mi esquema, ya tengo creadas las tablas en mi destino. Estas tablas no tienen datos aún. Si nos regresamos aquí a la replicación, me voy a ir a monitorearlas. Cuando se instala DBMoto, se crea un servicio en el servidor en el que está instalado la consola. Entonces este servicio es el que controla las replicaciones. Si está apagado, obviamente no va a replicar nada. Si está encendido, pues empieza a replicar. Una vez que está encendido, reviso yo mi monitor de replicaciones. Pues bueno, aquí me dice que ya el 100% de las replicaciones quedaron hechas. Digo, aquí fue en microsegundos, no lo alcanzaron a ver, porque son muy poquitos registros, entre 500 y 1000 registros que estoy replicando. Pero podemos ver a detalle en cada una de las tablas. Yo le doy un Show History. Puedo ver cuántos fueron los registros que se replicaron. ¿Sí? Este historial es el que me va a mí indicar cómo está llevándose a cabo la replicación. Si yo me regreso aquí a mis replicaciones, pues las voy a tener ahí esperando hay que sustituirle el de las escuelitas. Sí. Cachar transacciones. Son el PDF y el Word. Entonces aquí, por ejemplo, tengo la opción de abrir la tabla. Por ejemplo, voy a abrir esta tabla de country. Si yo inserto un registro, este registro debe de ser replicado automáticamente. Vamos a insertar un registro. Le vamos a decir que inserte el registro 104 y que sea la fecha de hoy. Voy a insertar un registro en el fuente. Tengo la opción también con DBMoto, me da un pequeño editor en donde yo voy a poder hacer este tipo de script. Bueno, pues ya me inserto un registro. Si yo me voy y reviso mi tabla, pues ya está este registro. Entonces ahorita si reviso las replicaciones, mi motor de replicaciones, mi tabla de country,
es esta. Tiene registros nuevos. Vamos a revisarla. Aquí está mi registro nuevo en la tabla destino. ¿Sí? Y así es como trabaja DBMoto. Realmente la replicación es transparente para los usuarios. Mientras está leyendo las transacciones, como son transacciones que ya están escritas en el servidor, los usuarios pueden seguir trabajando. La base de datos no se detiene. Es lo que lo diferencia si ustedes quisieran hacer la replicación de SQL Server a SQL Server, por ejemplo, es lo que diferencia de su replicación nativa. En la replicación nativa tendría yo que detener la base de datos para poder replicarlos. Con DBMoto ustedes pueden seguir, sus usuarios pueden seguir trabajando mientras está, pues vaya, la base siendo replicada. Así voy a tener dos bases de datos exactamente iguales para lo que les comentaba, alta disponibilidad, reporteo operacional, distribución de datos a otras ubicaciones. No sé si hasta aquí haya una pregunta de lo que hemos platicado. O si quieran platicar algún caso que ustedes tengan que necesiten replicar. Perdón, que necesiten tener datos replicados. Bueno, entonces nada más ya por último, si yo quiero de igual manera, cualquier transacción que se realice en la base de datos va a ser capturada por DBMoto. Si yo borro un registro, esta transacción, ya no tengo el registro 103, no, sí lo tengo. Esta transacción debe ser replicada en el destino también. Vamos a ver el historial. En este historial es donde me va a venir a decir a mí cómo se están trabajando, cuántas transacciones se están moviendo. Este fue el insert que hice, este es el delete que hice. Si bien es una base de datos pequeña, cuando ustedes estaban trabajando en bases de datos de producción ya más robustas, la replicación es prácticamente igual. Aquí dependemos también de la infraestructura que tengan ustedes en sus empresas, pero así es como se ve estas replicaciones con DBMoto. Realmente la herramienta es muy sencilla de utilizar, no tiene, no tiene, la implementación se puede hacer en una semana si se cumple con todos los requerimientos. Ok, entonces no sé si hay alguna pregunta hasta aquí de algo que deseen platicar. Tenemos una versión de evaluación por 30 días. Si ustedes necesitan probar la herramienta en sus ambientes de prueba para ver cómo trabaja, la pueden solicitar por este medio o hacernos llegar un correo para que les enviemos la información. Entonces, si no hay ninguna pregunta, bueno, la idea es ahorita tener una sesión de preguntas y respuestas. Les dejo mis datos para cualquier cosa, pues bueno, nos podamos seguir en contacto. Y bueno, ya no me queda nada más que agradecerles el tiempo que nos están dando. Y le paso el micrófono a Tania. Gracias, Liz. Pues nada más para finalizar, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como @RainTechMejora. Aquí seguido publicamos noticias interesantes y eventos. Estos son algunos posibles temas de los webinars mensuales. Puede ser base de datos sobre seguridad y monitoreo. Les puede ser interesante invitarlos a algunas sobre seguridad debido a las nuevas amenazas de ataques, robo y fraude, ya sea interno como externo, y el cumplimiento de normas y demás. Les envío un cálido saludo, les deseo una excelente tarde y les agradezco mucho su tiempo. Hasta luego.